Entonces, estamos con David, él se va a presentar y pues es el que nos va a contar un poco una experiencia, que pues ya hablaré un poco más adelante de esto. Entonces, ¿te podrías presentar, por favor? Ok, mi nombre es David Monroy, soy odontólogo egresado de la Universidad Javeriana. Me gradué el año pasado, en enero. Actualmente vivo y trabajo en Armenia. Eh, He trabajado en Bogotá, he trabajado en Soacha, trabajé en el Bichada, en Comaribo. Actualmente estoy trabajando en el sector privado, en un consultorio. Yo también trabajo en IPS, en hospitales rurales, en más consultorios privados. Y ya, no sé si me faltó algo. No, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, la primera pregunta sería si por favor nos puedes describir un caso en el que un paciente no siguió el tratamiento pues que le recomendaste. Entonces, ¿tienes un caso en Pues va a específico? resultar ilógico o chistoso, pero es más fácil encontrar pacientes que no cumplen o que no se adhieren a tratamientos que pacientes que sí se adhieren a tratamiento. ¿Por qué? Porque ustedes le van a indicar un tratamiento ideal a los pacientes, pero siempre está, es que se me está viendo usar la seda, es que, no sé, estoy masticando chicharrón, entonces se me están partiendo las resinas, etcétera, etcétera. Pero donde más complicada la vi fue cuando suena el bichada. Si ustedes no saben, el Bichada es el departamento más grande que tiene Colombia. Yo estaba en el municipio de Cumaribo, que también es el municipio más grande que tiene Colombia. Y la población es mayormente población indígena. Entonces ya eran por donde va la cosa. Entonces llegaban pacientes, no les decía como, oye, mira, tú tienes tantas caries, tienes enfermedad periodontal, tienes que hacerte esto y esto, esto. No, solo quiero que me saque la muela. Oye, no, mira, tal cosa, empieza a usarse dental y no, porque pues en muchos casos era que no les importaba la salud bucal y en otros casos es que lo que nosotros decíamos que estaba bien para ellos era irrelevante. Entonces para ellos está bien desde que no haya dolor. Y ya lo que uno va a decirles ya eso es cosa de la gente blanca que no sabe lo que son las tradiciones allá. Entonces sí fue como un choque muy duro porque en realidad nosotros llevábamos, o bueno, yo llevaba el control de las gestantes. Entonces llegaban, y lo peor es que eran niñas de 13 12 años que llegaban gestando y, oye, tienes 26 caries en 22 dientes que tienes que ponerte las pilas, etcétera, etcétera. Llegaban al mes y lo mismo. Entonces era como, no, es que a mí el Taita me dijo que mordiera ese palito en lugar de cepillar. Entonces como que es muy difícil. Y es muy difícil uno llegar, que uno no puede imponer, y menos cuando es por creencias. Entonces eso, ya en cuestión de consulta privada, no, es que los pacientes son pícaros y no hacen lo que uno les dice. Entonces como que así ellos digan, no, ese plan de tratamiento va a funcionar exactamente como el doctor lo dijo, no va a funcionar porque ellos no tienen, o la mayoría, no tienen como el conocimiento que tenemos nosotros como odontólogos, ustedes como estudiantes de odontología, saben que si no usan dentales, que si no usan sea dental les va a dar enfermedad periodontal, que les va a dar mal aliento, bla, 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 bla. Los pacientes no, los pacientes creen que eso no lo hice por sacarles plata o cosas así, entonces los pacientes dicen, no, yo llevo toda la vida y no he usado nunca sea dental y no se me han caído los dientes, ¿para qué? Entonces como que es un poco, pero es por el conocimiento tal vez que tiene la gente de eso. Hay pacientes que son muy receptivos, hay pacientes que sí siguen las cosas, que uno les dice, no, mira, ese cepillo que estás usando, úsalo para lavar ropa, compra un Curaprox, van y lo compran. No, mira, cambia de crema por esta crema, no utilices crema blanqueadora, cambian. Entonces hay pacientes que sí, pero hay de todo en la vida. Entonces, casos puntuales no hay porque en realidad la mayoría no se adhieren no tienen una buena adherencia al tratamiento que nosotros les planteamos, pero pues en nosotros está adaptarnos a eso y cambiarlo muchas veces, porque van a tener que hacerlo muchas veces. Y bueno, pues nosotros tenemos otra pregunta que va como muy relacionada a lo que venías hablando, que es ¿qué factores crees que influyeron en la falta de seguimiento? Aparte de lo que nos has mencionado. Por ejemplo, puede ser miedos, costos, desconocimiento, como nos contabas. Entonces, si nos puedes como profundizar un poco más en ello. Tú lo dijiste, miedos, costos y desconocimiento para mí son las tres fundamentales. Apartando lo que yo viví en el Bichada, porque allá ya sería como cultura general, que es una población indígena con diferentes creencias. Hay pacientes que, oye, no, mira, tienes que, no sé, para cerrar eso en lugar de gastarte dos dientes y hacerte una fija, tienes que ponerte un implante.
no, es que yo he escuchado que eso duele mucho, que eso vale como 20 millones, etcétera, etcétera. Entonces son pacientes que uno les dice como, hey, mira, no, no pasa nada, es así, 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 uno les explica esa complacilina y por miedo no vuelven. O también es al paciente que no voy allí a sacar la plata y ya vuelvo, no vuelven. O por desconocimiento, como no, es que yo vi en TikTok que a la gente le están cambiando tal cosa y quiero lo mismo. Oye, no, pero mira, lo que tú tienes es totalmente distinto a esto. Entonces, no, es que yo quiero eso. No, pero es que mira, tú no necesitas una corona ni una carilla, necesitas una resina. No, pero es que así lo vi en TikTok o es que así lo he visto. Yo sigo una doctora, sigo una odontóloga. Y entonces como que el conocimiento que están adquiriendo en redes, pues no es muy bueno. Entonces, es esa gente que sigue pues odontólogos que no tienen trabajos muy pulidos o que no son muy pulcros con lo que hacen. Entonces los pacientes llegan al consultorio creyendo que saben más que uno. Entonces, eso es un falso conocimiento, no es desconocimiento, es un falso conocimiento porque en realidad dicen, no, es que yo vi la radiografía y no se ve nada, pero uno sí ve una sombra en la radiografía, uno sí ve otra cosa, entonces como que todo afecta. Económicamente también nosotros sabemos que la odontología es cara y una buena odontología o realizar una buena odontología en el área que ustedes se desempeñen, ya sea pediatría, endodoncia, rehabilitación oral o cirugía, es costoso. Si es costoso para nosotros como odontólogos, pues para los pacientes también va a ser un poco costoso. Entonces también están los pacientes que no, es que porque me vale eso, no sé, una resina porque me vale 150.000, sí, en la EPS me la hace gratis o cosas así, entonces es como algo que, o no, es que allí hay un odontólogo en el, pues digamos, digo acá en Armenia, que en el Parque Sucre, que es un parque de acá, hay un odontólogo que no es odontólogo, sino es un viejito que sabe hacer resinas y eso, y cobra como 20.000, 30.000 por cada resina. Entonces hay muchos pacientes que me han llegado, no, pero es que hay el doctor aquí en el Sucre me cobra 30 por eso, porque me va a cobrar tanto. Entonces es como una suma de todos, o sea, está el que llega con miedo, sin plata viendo un video de TikTok que tiene los dientes así como una pelea de perros y quiere un diseño de sonrisa y es como, y se quiere saltar la fase higiénica, se quiere saltar la ortodoncia, se quiere saltar todo. ¿Por qué? Porque lo vio en TikTok. Entonces es como una suma de todo. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te parece que el tema de tener una red de apoyo como de amigos y familiares influye en el que el paciente pueda cumplir con el tratamiento? Sí, 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 o sea, la mayoría de pacientes, ustedes cuando tengan un consultorio lo van a ver, que ustedes van a tener son recomendaciones. De ejemplo, ustedes atendieron a una persona, ay, usted tiene unas manos divinas, no sentí nada, no sentí ni la anestesia. Esa persona les va a recomendar gente. Entonces puede que, ejemplo, mi mamá fue conmigo, entonces mi mamá me recomendó a mi hermano, no, es que le tengo mucho miedo a las agujas, no, tranquilo, que ese doctor tiene la mano muy suavecita, o el amigo, o la novia, no, amor, tranquilo, que esa doctora te explica todo, te hace entender todo muy claro. Entonces ustedes van a ver que ese tipo de redes de apoyos funcionan, pero digamos, si es como, no, mira que yo vi una promoción en TikTok y vamos a hacernos esto, o cosas, o sea, en realidad, un amigo de ustedes van a hacer las redes sociales, pero también van a ser su enemigo. Por lo que les digo, hay gente que hace unas cosas que está mal, como hay gente que sí trabaja muy bien y lo sube increíble, pero todas esas personas y esas recomendaciones que les van a ir a ustedes llegando al consultorio funcionan y funcionan muy bien si ustedes fueron muy buenos con el primer paciente. Entonces, tengo muchos pacientes que atendía a la mamá y le gustó cómo la atendía a ella, entonces recomendó a la abuelita, trajo a los 4 hijos, trajo al esposo, se trajo al novio no oficial, todo pasa en el consultorio. Entonces, sí, esas redes de apoyo funcionan para el paciente, para los pacientes y para ustedes como odontólogos también funcionan para su práctica clínica. Entonces, sí funciona, básicamente. Bueno, David, también te queríamos preguntar, digamos, qué has aprendido con esta experiencia que has adquirido, pues digamos que teniendo en cuenta todo esto y además, pues, qué consejos nos darías para enfrentar estos casos que ellas, digamos, también has utilizado que nos puedan funcionar a nosotras. Mi consejo barra estrategia más fundamental que les puedo dar es, uno, nunca dejen de estudiar, porque la odontología cambia todos los días
y la odontología que ustedes están aprendiendo no es la misma que yo aprendí, eso que yo me gradué hace poco más de un año, hace año y 8 o 6 meses. Entonces, eso nunca dejen de estudiar. Lean mucha psicología, lean mucho de cómo tratar a los pacientes, porque puede que ustedes digan, no, es que yo voy a tener mi consultorio y nunca voy a atender niños. Les va a llegar un niño. Así sea una urgencia, un niño que se cayó, les va a llegar. Y yo sé que ustedes como personas no van a tener, ay, no, es que yo no atiendo niños, váyase a la EPS. Entonces, como que estén preparados para todo. Entonces, nunca está de más prepararse, sobre prepararse y extra prepararse. Otra cosa es que del afán solo queda el cansancio. Yo trabajé en una IPS, 6 meses en una IPS atendiendo gente de Bogotá, Soacha, y eran turnos de 6 de la mañana a 7 de la noche atendiendo 4 pacientes por hora. O sea, eran 15 minutos por paciente. Y era, hola, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Etcétera, etcétera. ¿De dónde vienes? Cuéntame por qué vienes. Hacer toda la historia clínica, de qué sufres, qué medicamentos estás tomando. Y todo eso lo tenía que hacer en 15 minutos, además de una resina o algo. Sin embargo, lo que les digo, del afán solo queda el cansancio, entonces hagan las cosas bien. Y si digamos, ejemplo, no, que alguno de ustedes quiere salir a trabajar en una IPS porque quieren agarrar cancha, porque quieren agarrar experiencia, porque quieren soltarse, porque en una IPS se suelta mucho, háganle, pero sin afán, porque si ustedes se afanan y quieren reconstruir un diente en resina, sabiendo que tienen que hacer historia, consentimiento, radiografía, que tienen que preguntarle al paciente cómo está, que si es un paciente que viene con ustedes recursivamente, cómo sigues, cómo te fue con la resina que te hice anteriormente, cómo estuvo tu hija, cómo le fue a tu hija en la cita, todo eso, porque pues somos odontólogos y no tenemos que dejar de ser humanos. Y eso es lo que ustedes tienen que tener mucho en su práctica clínica. Ustedes son odontólogos, pero ustedes no son más que el paciente que tienen acostados ahí. Y así sea un paciente que es habitante de calle, así sea un paciente de alguna población vulnerable, así sea un paciente que viene sin un peso, sea un paciente que huele feo, sea un paciente que no tiene sino un diente. Es una persona que vale lo mismo que ustedes. Entonces, como tomarse el tiempo de explicarle a los pacientes. Cuando ustedes tengan práctica privada, explíquenle a los pacientes todo lo que le van a hacer, porque un paciente entendido es un paciente tranquilo. Y se los juro, no falta, ay, no, es que he tenido pacientes que me decían, no me ponga anestesia, porque una vez me pusieron anestesia y el corazón se me fue a mil. Ok, mira, ve al médico y tráeme esos exámenes, no tienen hipertensión, no tienen ninguna enfermedad base, entonces uno es como, ¿qué pasa? Y no, pero mira, te va a doler, es una cavidad profunda para el aislamiento, no, no me pongo. Y como que toca persuadirlos. Y si ustedes les saben explicar al paciente con palabras del paciente, ustedes no se pongan a explicarle, no, es que la resina tiene un material que se llama camporoquinona y eso es lo que se activa con la luz, bla, bla, nada de eso porque los pacientes van a quedar chinos. Entonces díganle que la resina es una pastica que se la ponemos ahí, tiene unas propiedades similares a las del diente, pero no iguales, tiene una vida útil de 5 a 7 años. ¿Y por qué se pone? Porque es más estético, porque es mucho más funcional que una amalgama, no produce microfracturas, es mucho más fácil lidiar con las microfiltraciones, etcétera, etcétera. Entonces como que ser muy humanos con los pacientes, no afanarse en nada, porque en serio hay pacientes que puede que no sepan nada, pero saben y no son tontos, entonces ellos saben qué les están haciendo, los pacientes, el cuerpo de los pacientes, ellos saben que algo quedó mal, cuando digamos ustedes dejan alguna resinita alta, ellos saben, lo saben y entonces es eso, respetar mucho a los pacientes, respetarse mucho a ustedes como profesionales, porque para mí un acto de respeto con uno mismo es estarse informando y estar, hola Juan, y estar sabiendo constantemente el cómo manejar a los pacientes, el cómo funciona un material, el cómo poder llevar una selección correcta de los materiales que ustedes vayan a usar y ser muy pacientes. Para la odontología se necesita paciencia y ustedes son esas personas que se explotan muy fácil con cualquier cosa a tomar terapia, hacer terapia, porque ya está muy tarde para decirles que se cambien de carrera y a hacer cositas de relajación, porque hay pacientes que les saca aquí. Yo tengo muchísima paciencia, yo me considero una persona con exageradamente mucha paciencia y más para las personas. Y hay pacientes que me sacan de quicio. Entonces es como, porque si ustedes creen que hoy tuvieron un paciente intenso, mañana después llegar uno peor de intenso. Entonces, esos son mis consejos, mis grandes consejos. Nunca dejen de ser humanos. Nunca se crean más que algún paciente.
recuerden que son los pacientes los que le van a dar de comer a ustedes y a sus futuras familias. Entonces, los pacientes son sus jefes. Esos son mis consejitos. Pues muchas gracias, David, por todo lo que nos has contado y también pues los consejos que nos diste, la verdad pues muy valiosos. Y pues ya esto sería todo. Muchas gracias por darnos tu tiempo y ayudarnos en esto. No, Y mucho gusto, Pau. Espero que les vaya muy bien con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David.